Hola, muy buena tarde, licenciada, muy buena tarde, compañeros. Mi nombre es Sheili Araceli País García, número de carné 2020-40102. Hoy les hablaré acerca de la reforma liberal, precisamente de sus primeros dos gobernantes entre los años de 1871 a 1885. La reforma liberal inicia en el año 1871 con el derrocamiento de Vicente Serna. Su primer gobernante fue Miguel García Granados, que fue nombrado presidente provisorio de la República. Gobernó en el año 1871 a 1873. Aún después de haber presentado de manera oficial su renuncia el 28 de diciembre de 1872. Falleció en el año de 1878, precisamente en Quetzaltenango, la metrópoli occidental. Miguel García Granados presentó e inauguró de manera oficial su gobierno revolucionario. El 10 de mayo de 1871, Miguel García Granados levantó su primer manifiesto en el cual presentó los lineamientos ideológicos del nuevo régimen. Una de las primeras medidas que tomó Miguel García Granados fue la eliminación del diezmo de órdenes religiosas. Eliminó tributo al café, que era de 1 peso por quintal producido. El gobierno de Miguel García Granados decretó la libertad de prensa, de culto, la expulsión de los jesuitas, se impulsó la educación laica, se creó la escuela politécnica e hizo que las escuelas públicas fueran gratuitas. Creó por decreto la bandera de Guatemala, que sigue siendo prácticamente como la que se realizó en el año de 1871, al igual que el escudo de armas de la nación. Otra de las medidas que tomó fue suprimir los monopolios a la habilitación del comercio por medio del puerto de Champerico. El general Zavala entregó en la Plaza Mayor las llaves de la ciudad a Miguel García Granados y los suyos se dirigieron al palacio. Estas ventanas fueron parte de en donde se vio las manifestaciones de todas las personas que estaban de acuerdo de que se le haya entregado las llaves a Miguel García Granados. Miguel García Granados, en primera parte de su periodo liberal, abogó por cambios moderados y productivos y fue echado a la borda porque se era considerado verdaderamente una persona atropellador, en el que supuestamente que él no se basaba en la libertad de la democracia ni la soberanía. Era una persona como en la que seleccionaba la dictadura. La vida que llevaba Miguel García Granados llevó al régimen liberal a punto de decaer, por lo cual se vio obligado a realizar elecciones presidenciales en el que fue electo Justo Rufino Barrios, quien fue electo como el segundo gobernante de la reforma liberal. Este sucedió a Miguel García Granados. Gobernó en el año de 1873 a 1885. Estuvo en la presidencia hasta el día de su muerte. Es reconocido como el reformador. Se encargó de levantar estatuas e imágenes, e incluso hay algunos municipios con el nombre de reformador, o en el caso que se encuentra Puerto Barrios. Hay muchos monumentos que se crearon a nombre de él. Por supuesto, lo idolatran las personas que se vieron beneficiadas por todos esos cambios que ellos hizo. E incluso está la Torre del Reformador e incluso algunos institutos. A partir de 1873 trató de introducir una ciencia moderna con orientación utilitaria, la libertad de conciencia, la educación laica, el libre comercio, el progreso material, la separación de la iglesia y del Estado. Trajo la mejor infraestructura
y tecnología de ese tiempo a Guatemala. Durante su periodo o mandato, se fundó el Banco Hipotecario, el Hospital de Oriente en Chiquimula, se desarrolló el mercado de la reforma, se firmó el contrato para la creación del Ferrocarril Sur, mandó a construir el Cementerio General de Guatemala, se introdujo el teléfono, telégrafos, caminos, puertos, cultivos, industrias. Se crearon los municipios o departamentos de Retauleo de Baja Verapaz. Se firmó un tratado en que Guatemala entregaba a Chiapas y a Soconusca, cediendo a México. En términos más concretos y específicos, las grandes realizaciones de las reformas se pueden citar en abundancia, puesto que abarcaron varias cosas en el que se vieron beneficiados, pero en 1873 Justo Rufino Barrios emitió la ley de carreteras, ordenó hacer un estudio para la realización de un camino que llevara a la costa norte. Se instituyó la escuela de música y en el año de 1883 se convirtió con el Conservatorio Nacional, se reorganizó la marcha marcial, se proporcionaron becas a destacados pianistas nacionales, se dieron importantes pasos para preservar el patrimonio musical, se restableció la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, correspondiente a la de nivel medio, se extendió por todos los departamentos de la República. Inicialmente, durante su mandato, los indígenas aceptaron arrendar sus tierras a cultivadores foráneos, pero luego se vieron indispuestos con claras indiferencias porque la introducción del café representaba un peligro para la agricultura y para su subsistencia, pero sobre todo porque el café amenazaba las propiedades comunales de sus tierras. Al principio se dispuso de mucha fuerza laboral barata, pero con el tiempo esta se volvió escasa, puesto de que la actitud recelosa de los indígenas fue lo que hizo que esto se realizara. Frente a la demanda que esto representaba, Justo Rufino Barrios se vio obligado a restablecer el trabajo forzado. Bueno, que no hizo otra cosa más que en el decreto que él realizó, número 177 del año de 1877, hizo que todos los indígenas fueran obligados a ir a trabajar para servirles a esas personas ricas. En sí, hablar de Justo Rufino Barrios es hablar de una persona que en vez de quitarle a los ricos para poder darle a los pobres, él hizo lo contrario. Él le robó a los pobres para darle a los ricos, los discriminó. Todo esto trajo una serie en lo que ahora Guatemala es la razón por la cual está pobre. No se puede decir de solo las cosas buenas que él trajo, no. Lo que más se remarca durante todo esto es que durante su periodo, incluso el ferrocarril del sur pasaba por sus terrenos, los cuales transportaban la mercadería que él exportaba a otros países. Este gobierno impulsó una cultura de pobreza equivalente como a la de una segunda conquista. Los principios, las prácticas social y política por los dos gobiernos liberales, pero en especial el de Justo Rufino Barrios, se vieron obligados o como objetos de distracciones en el cual se vieron afectadas toda la comunidad indígena,
Hablar de Miguel García Granados es hablar de una persona con una ideología de dictadura, en el cual era mano dura, en el cual oprimía a las demás personas. Y justo Rufino Barrios tiene en nuestra historia un puesto que realmente no le corresponde, como lo podemos encontrar en el billete de 5 quetzales. En la parte de atrás también se muestra la educación laica y gratuita y obligatoria, pero en realidad él lo que hizo fue afectar a la población de bajos recursos, beneficiando al resto de que tenían grandes terrenos, grandes riquezas. Hablar de la reforma liberal es hablar de algo que en sí no nos benefició del todo, solo en la parte en la que se introdujeron nuevas tecnologías que nos vinieron a ayudar un poco a salir de la mentalidad que antes se tenía. Esto ha sido un poco acerca de la reforma liberal. Espero que les haya gustado.